Ok, hola a todos, bienvenidos, buenas tardes a la llamada de teleeducación del día de hoy. Mi nombre es Kevin Ardón, soy médico en servicio social y voy a ser el moderador del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. A continuación tenemos al doctor Jorge Guzmán Portillo, quien es residente de último año del posgrado de psiquiatría y hoy nos ha preparado un muy buen tema para aprender un poco más sobre adicciones. Así que bienvenido, doctor, y muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de este tema que realmente es muy extenso. De hecho, hay una subespecialidad orientada solamente a este tema debido a que es algo sumamente complejo, ¿verdad? Realmente el abordaje no es algo sencillo y las tasas que hay de éxito, podemos decir, son bastante bajas, ¿verdad? Por la misma complejidad que esto conlleva. Eh, actualmente, ¿verdad? Hay algunas clasificaciones que no solamente incluyen las sustancias psicoactivas dentro de los trastornos adictivos, ¿verdad? Aunque ahorita principalmente vamos a hablar de sustancias, ¿verdad? Porque es lo que amerita un manejo inmediato, principalmente desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Y las alteraciones que se pueden presentar eh, y que son abordables, por ejemplo, en un hospital general, ¿verdad? O eh, en algún otro lugar donde se pueda dar alguna atención, por ejemplo, las emergencias, ¿verdad? Que es bastante frecuente. Y vamos a hablar un poco de algunas otras, ¿verdad? Eh, para darle inicio a esto, ¿verdad? Esta es una de las guías de diagnóstico que nosotros utilizamos muy frecuentemente y que tiene aceptación internacional, ¿verdad? Que es el CIE-10, ¿verdad? Y este precisamente hace esta aclaración, ¿verdad? Que la identificación de la sustancia psicoactiva debe hacerse con todas las fuentes de información posibles. Dentro de estas nosotros podemos tomar, ¿verdad?, lo que el propio paciente nos dice, análisis de sangre, ¿verdad?, y de otros fluidos corporales también, características físicas y síntomas psicológicos, signos clínicos y de comportamiento, y otros datos como la posesión de sustancia del paciente o información aportada por terceras personas. ¿Verdad? Nosotros no podemos hacer una inferencia, ¿verdad? A partir solamente de lo que nosotros podemos notar clínicamente, aunque definitivamente que esto nos aporta una información muy valiosa. Tenemos que hacer primero, antes de dar algún tratamiento específico, hacer todo lo posible para identificar
bajo los efectos de qué sustancia el paciente que nosotros estamos atendiendo está teniendo estos efectos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que tener muy claro. Por eso quería iniciar con esto, porque a pesar de toda la información que vamos a ver nosotros más adelante, hay algunos datos que se alejan, ¿verdad? De nuestras capacidades clínicas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que recurrir, perdón, a otro tipo de análisis, a otro tipo de fuente de información para poder obtener esta información. Ya entrando un poco más en materia, ¿verdad? La OMS ha clasificado de una manera muy sencilla, no es la única clasificación de las drogas que hay, pero es una forma muy sencilla de poder clasificarla, ¿verdad? Como por ejemplo las depresoras, ¿verdad? Que estas disminuyen la actividad del sistema nervioso central. Dentro de esta podemos encontrar el alcohol, los opiáceos, por ejemplo, dentro de estos la heroína, ¿verdad? Los tranquilizantes, que pudiéramos poner dentro de esto las benzodiazepinas, los hipnóticos también, los estimulantes que estimulan la actividad del sistema nervioso central, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína, la nicotina y la cafeína, y algunas sustancias perturbadoras, ¿verdad? Por ejemplo, que dentro de estas entran algunas sustancias de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, el LSD, el MDMA, la ketamina, ¿verdad? Y el cannabis también, que hay algunas de estas que sí son naturales, ¿verdad? Otras que son de diseño también. Eh, pero siempre se toma dentro de estas perturbadoras, ¿verdad? Aunque también el cannabis puede tener algún efecto estimulante, ¿verdad? Dependiendo la variedad, la variedad de que se consuma, ¿verdad? Puede tener algunos efectos también estimulantes. Y algunas pueden llegar a ser depresoras también. Entonces, esta es una clasificación que nos ayuda principalmente a orientarnos, ¿verdad? Eh, Ahora, el espectro de trastornos mentales que son inducidos por el consumo de algunas sustancias es bastante amplio, ¿verdad? Y por eso les digo que pudiéramos tomarnos varias sesiones, ¿verdad? Si habláramos de cada una de ellas, ¿verdad? En específico. Pero para que nosotros las vayamos conociendo, ¿verdad? Dentro de estos están los trastornos mentales del comportamiento por consumo de alcohol, de opioides, de cannabinoides, sedantes o hipnóticos, cocaína, otros estimulantes que se incluye la cafeína, el consumo de alucinógenos, de tabaco, disolventes volátiles y el otro, múltiples drogas, ¿verdad? Cuando hay consumo de múltiples drogas. Antes de hablar específicamente de alguna de estas, tenemos que hablar de algunas definiciones, ¿verdad? Que estas, hablando genéricamente, ¿verdad? Sin tomar en cuenta la especificidad que tienen los efectos de algunas sustancias, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, estas definiciones que son básicamente unos síndromes clínicos que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, la intoxicación, iniciando, ¿verdad? Con la intoxicación aguda. Este se define como un estado consecutivo a la administración de una sustancia psicoactiva que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras respuestas y funciones psicológicas. Estas alteraciones están directamente relacionadas con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia y se resuelven con el tiempo y con recuperación completa, salvo si el tejido cerebral está dañado y surge de alguna otra complicación, por ejemplo, como por ejemplo cuando los pacientes consumen estas drogas inhaladas, por ejemplo, ¿verdad? Que puede haber algún daño cerebral con cada consumo, ¿verdad? Aunque este sea muy poco, pero siempre lo hay, ¿verdad? Como por ejemplo si surge alguna complicación, como si el paciente ha tenido convulsiones, por ejemplo, ¿verdad? Secundario al consumo de las sustancias, que puede haber algún daño cerebral o que haya sufrido algún trauma craneoencefálico, ¿verdad? Que son algunas de las complicaciones que podemos encontrar cuando el paciente está bajo efectos agudos de una droga, ¿verdad? Está en intoxicación aguda.
Eh, otro que también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y a veces en el diagnóstico suele dar algún poco de dificultades, ¿verdad? La forma de consumo de sustancias, de algunas sustancias psicoactivas que causa daño a la salud, ¿verdad? Así como de forma bien genérica, ¿verdad? El daño puede ser físico, como en los casos de hepatitis por administración de sustancias psicoactivas por vía parenteral, o mental, por ejemplo, un episodio de trastorno depresivo secundario al consumo excesivo de alcohol. Debe haber pruebas claras de que el consumo de una sustancia ha causado o contribuido sustancialmente a un daño físico, ¿verdad? La forma de consumo ha persistido por lo menos un mes o se ha presentado reiteradas veces en un periodo de hasta 12 meses. Entonces podemos hablar que no necesariamente van a haber algunos, como ya vamos a ver más adelante, un síndrome de dependencia, por ejemplo. Eh, si el paciente el consumo no ha sido muy prolongado, ¿verdad? Y este consumo perjudicial, o sea, puede ser solamente consumo perjudicial sin haber una dependencia o una adicción, digamos, hasta 12 meses, ¿verdad? Y esto hay que tomarlo en cuenta porque el síndrome de dependencia es algo parecido, pero tiene bastantes más cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, este síndrome de dependencia es un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras el consumo reiterado de una sustancia y que típicamente incluyen, ¿verdad? Estos son, podemos decir, como los criterios diagnósticos, ¿verdad? De un síndrome de dependencia o que tienen que incluirse, ¿verdad? Por lo menos 3 de estos. Entonces, el deseo intenso de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas, mayor prioridad dada al consumo que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia y un cuadro de abstinencia física, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que podemos hablar de la dependencia. El solo consumo de una reiterado de una sustancia, ¿verdad? O sea, que la persona haya consumido eh, más de una vez o varias veces, digamos, una sustancia, no quiere decir que este paciente tiene un síndrome de dependencia o que padece de un síndrome de dependencia. En esto podemos ampliar, ¿verdad? Algunos de estos y que tendríamos que definirlos realmente, ¿verdad? O sea, para definirlos más allá solamente de lo que miran ahí que está escrito, ¿verdad? Porque sí hay bastante que hablar. Pero, por ejemplo, el aumento... A ver cuál es. Me parece que es este. Bien, entonces, no sé si miran, ¿verdad? Por ejemplo, en el aumento de la tolerancia, ¿qué podríamos decir que es tolerancia, verdad? Por ejemplo, si una persona se tomaba, digamos, 3 unidades de alcohol, ¿verdad? Ya sean cervezas, sean algún trago, cualquier cosa, y con esas 3, la persona tenía el efecto deseado, ¿verdad? Eh, pero ahora, eso era hace, digamos, a 6 meses. Ahora, 6 meses después, ha seguido consumiendo y ahora para el mismo efecto que lograba con esas 3 ya no lo logra, no necesita tomarse 5, necesita tomarse 6. Entonces va teniendo tolerancia, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos, ¿verdad? Que va aumentando, que va necesitando más para poder tener. Entonces, cuando dice, este no solamente, bueno, este es un fenómeno biológico, ¿verdad? Entonces, en donde está incluido ahí procesos del metabolismo, ¿verdad? De esta sustancia y aparte de eso, se envuelven algunos efectos o algunos efectos cerebrales, digamos, ¿verdad? Para no extendernos y no hablar solamente de eso, ¿verdad? Algunos efectos también a nivel cognitivo, ¿verdad? Se van sumando a esto de la tolerancia y es algo realmente complejo, ¿verdad? La tolerancia. Entonces, no solamente es como, ay, ahora ya aguanto tomar más, ¿verdad? Sino que podría ser un síntoma de dependencia, aunque un solo síntoma
no es un síndrome, porque recordemos que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos, ¿verdad? No solamente dentro de estos otros que pueden mirar ahí, ¿alguno tiene alguna pregunta o tiene alguna duda o quiere que le aclare alguno de estos que están ahí? Nadie. Bueno, eh, entonces, bueno, tienen que cumplirse más de esto, ¿verdad? Este cuadro de abstinencia lo vamos a hablar. Aquí vamos a borrar esto, si se puede. Uh-huh. eh, Disculpen. Eh, bueno, entonces, para hablar de esto de la dependencia, en realidad, hay bastante que hablar acerca de esto, ¿verdad? Pero el mecanismo propuesto, ¿verdad? Y el aceptado actualmente, ¿verdad? Es que si lo podemos ver es como un ciclo, ¿verdad? Que primero vamos a iniciar desde donde hay una intoxicación, ¿verdad? O hay un consumo ¿verdad? Que no solamente es un consumo, o sea, que tiene que ser un consumo abundante, podemos decir, ¿verdad? Después de viene la abstinencia, ¿verdad? De y que puede causar un afecto negativo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos solamente puramente a lo biológico, ¿verdad? Lo que está sucediendo biológicamente en el cerebro, es que hay una alteración, digámoslo así, de neurotransmisores, ¿verdad? Esa alteración de neurotransmisores puede hacer que en la persona aumente el estrés, ¿verdad? Y necesite una recompensa. Entonces, este es el circuito de recompensa. Entonces, el cerebro, digámoslo así, ¿verdad? La parte primitiva de nuestro cerebro siempre va a estar buscando una recompensa. Entonces, como la sustancia da una recompensa, cuando se pasa el efecto de la sustancia, esa parte primitiva del cerebro sigue buscando una recompensa. Entonces, a nivel cognitivo o a nivel del pensamiento y de las emociones, va a surgir una preocupación, ¿verdad? Entonces, y esta preocupación es por acceder nuevamente a la sustancia, ¿verdad? O sea, nosotros no lo procesamos, no se procesa de esa manera, así como que hay una parte de mi cerebro que me está pidiendo que consuma la sustancia, ¿verdad? Para tener recompensa, sino que es una preocupación por la sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, ya estoy esperando que venga tal día para volver a consumir, porque yo quiero volver a consumir de eso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces existe esa preocupación y cuando se vuelve a consumir, entonces hay una respuesta de recompensa, ¿verdad? Y vuelve el ciclo. Cuando se pasa el efecto de la sustancia, eh, digamos, el cerebro, esa parte primitiva de la que les estoy hablando, vuelve a necesitar, ¿verdad? Una recompensa porque cuando se disminuye el efecto de la sustancia, viene un efecto negativo, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ¿verdad? El sistema de recompensas de nuestro cuerpo puede verse afectado por estas sustancias, no solamente de alcohol, sino que estamos hablando aquí de opioides, de benzodiazepinas, que nosotros las usamos bastante, ¿verdad? En el ambiente médico. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso porque el sistema de recompensa, o sea, más allá de lo biológico, eh, puede llevar a un condicionamiento, o sea que el cerebro eh,
esté adaptándose al consumo de esa sustancia. No sé si todo quedó claro. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo en el transcurso, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Ahora, el síndrome de abstinencia, el síndrome de abstinencia es algo que es puramente biológico, ¿verdad? Este es un grupo... Reactive el micrófono, doctor. Se le puso en... esto puede ser variable en la clasificación y gravedad, ¿verdad? Dependiendo de la sustancia. Ok. Bueno, estos se producen con el abandono completo o parcial de una sustancia, ¿verdad? Esto es importante porque uno puede tener un síndrome de abstinencia o no puede estar en abstinencia porque acaba de consumir, pero ¿qué tal si está consumiendo menos de lo que estaba acostumbrado a consumir durante o episodio de consumo de sustancia? Entonces, el consumir menos también le puede llevar a un síndrome de abstinencia. El inicio y el curso del síndrome de abstinencia es limitado en el tiempo y está relacionado con el tipo de sustancia psicoactiva y la dosis consumida inmediatamente antes del cese o reducción del consumo. También otro, bueno, esto que a veces puede ser un poco controvertido, podemos decirlo, ¿verdad? Porque diferentes autores pudieran tener probablemente diferentes opiniones, ¿verdad? Acerca de este trastorno psicótico inducido por sustancias, ¿verdad? Pero este se define, ¿verdad? Por lo menos lo define el CIE-10, ¿verdad? Como un grupo de fenómenos psicóticos que se producen durante el consumo de una sustancia psicoactiva o inmediatamente después de él, pero no se explica por la intoxicación aguda sola y tampoco forma parte del síndrome de abstinencia. Entonces, este se puede componer por alucinaciones, ¿verdad? Que típicamente van a ser auditivas, pero a menudo se presentan en más de una modalidad sensorial, distorsiones de la percepción, ideas delirantes, a menudo de naturaleza paranoide o persecutoria, alteraciones psicomotoras, que pueden ir desde excitación hasta estupor, da un estado emocional anormal que puede ir del miedo intenso al éxtasis y dependiendo del tipo de alucinaciones que la persona está teniendo. La duración de este trastorno no debe exceder los 6 meses, ¿verdad? Porque si ya excede los 6 meses, ya podemos considerar que no se trata de que el trastorno es inducido por las sustancias, sino que se trata más bien de un trastorno psicótico psiquiátrico primario, podemos decirlo, ¿verdad? O sea que es de causas puramente psiquiátricas, ¿verdad? Más allá del el consumo de las sustancias. Ahora también hay un síndrome amnésico inducido por alcohol o por drogas, que este síndrome está asociado a un importante deterioro crónico de la memoria reciente y remota, ¿verdad? Básicamente se presenta en las personas que son consumidoras crónicas, ¿verdad? Y de altas cantidades de las sustancias, cuando ya hay un deterioro cognitivo, ¿verdad? Que ya es notorio, ¿verdad? Hasta el punto de que se puede tener algunos fallos que son notorios en la memoria reciente y remota. La memoria inmediata habitualmente está conservada y de forma característica la memoria reciente suele estar más alterada que la remota y suele haber alteraciones en el sentido del tiempo, ¿verdad? La capacidad de poner en orden acontecimientos del pasado, así como una dificultad para aprender material nuevo. Y la fabulación, ¿verdad? O la confabulación puede ser señalada, ¿verdad? O sea que la persona tiene estos periodos amnésicos, ¿verdad? Y se vale de la confabulación, ¿verdad? Para poder, podemos decirlo como poner algo en ese lugar que se considera que está vacío o que ha quedado vacío, ¿verdad? Pero este fenómeno no es invariable, ¿verdad? O sea, puede estar presente o no puede estar presente. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Las sustancias más utilizadas son el cannabis, los opioides, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, ¿verdad? Y como sexta, y no porque sea la que menos se consume, ¿verdad? Sino porque las anteriores que les mencioné son ilegales, ¿verdad? Y el alcohol como la droga lícita más utilizada. Dependiendo de la serie, ¿verdad? Y a dónde se hayan hecho las investigaciones, ¿verdad?
incluso más que el tabaco, porque este lo puede consumir cualquier persona, por ejemplo, el alcohol en alguna reunión, aunque solo sea en muy pocas ocasiones, ¿verdad? Entonces, de esta manera. Ahora sí, entrando un poco más a lo que nos, bueno, en realidad todo nos interesa, ¿verdad? Pero a la parte práctica, podríamos decirlo, ¿verdad? De esto, vamos a hablar de algunas sustancias que son las que más se pudieran presentar en nuestro medio y que pudieran ser parte de la presentación de algunos casos que que a nosotros se nos den en nuestras unidades de atención, ¿verdad? Y dentro de estos están los trastornos relacionados con el consumo de alcohol, ¿verdad? Ya dijimos que es una de las que más se consume y hay muchas perturbaciones que se pueden presentar a raíz del consumo del alcohol. Entonces, como algunos datos generales, ¿verdad? Que tenemos que conocer relacionados con el alcohol o el consumo de este es que la absorción del alcohol se da 10% en el estómago, ¿verdad? Desde el estómago, de que se comienza, ¿verdad? Y el resto se termina de absorber en el intestino delgado. Aunque se menciona, ¿verdad? Que puede haber cierta variabilidad eh, en cuanto al sexo, ¿verdad? Supuestamente en los hombres, ¿verdad? Puede llegar a absorber hasta un 12% en el estómago, ¿verdad? En los hombres y en las mujeres esta absorción puede ser un poco mayor, ¿verdad? Pero esto depende realmente mucho del metabolismo, ¿verdad? De la raza de las personas, ¿verdad? Depende mucho. Entonces, en general se considera que un 10%, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el sexo. La concentración plasmática máxima de alcohol se alcanza en aproximadamente 30 a 90 minutos. Puede haber cierta variabilidad dependiendo si este se ha consumido con la presencia del consumo de comidas también, principalmente cuando se consume junto con algunas comidas ricas en carbohidratos, ¿verdad? Entonces se considera que pudiera ser un poco más lenta la absorción, ¿verdad? Entonces por eso esta variabilidad de 60 minutos, ¿verdad? El metabolismo, el 90% del alcohol absorbido se metaboliza por oxidación en el hígado y el 10% se va a excretar por los riñones y los pulmones sin modificar, ¿verdad? Entonces, como es algo que ya habíamos visto previamente, ¿verdad? De años anteriores de nuestra carrera, ¿verdad? El alcohol se metaboliza por dos enzimas, el alcohol deshidrogenasa, perdón, y la aldehído deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa cataliza la conversión del alcohol a un acetaldehído, que es un compuesto tóxico, ¿verdad? Entonces tiene que continuar el metabolismo para que no se produzca este efecto tóxico, ¿verdad? Cuando se consume mucho alcohol y excede la capacidad hepática, entonces este metabolito, el alcohol, perdón, el acetaldehído se acumula y produce ciertos efectos, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como parte de la intoxicación por el alcohol. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que podemos encontrar? En la intoxicación por alcohol, ¿verdad? El rápido cruce de la barrera hematoencefálica por grandes cantidades de alcohol es inicialmente responsable de las alteraciones del comportamiento, desinhibición social, la habilidad emocional, deterioro de la atención, somnolencia, beligerancia y agresividad. Y a medida que aumenta la concentración de alcohol en la sangre, el letargo, el estupor y el coma pueden aparecer gradualmente, ¿verdad? Siempre dependiendo de la cantidad de alcohol que se haya consumido. Y recordemos que de 30 a 90 minutos vamos a tener el efecto del alcohol consumido. Entonces, aunque la persona no llegue en cierto estado de intoxicación por el alcohol digamos, a una unidad de emergencia, nosotros no sabemos cuánto
el paciente y qué tipo de alcohol el paciente ha tomado o tomó antes de llegar, ¿verdad? Para una atención. Entonces podemos ver una escalada de verdad muy rápida, ¿verdad? En cuanto a los síntomas y a las manifestaciones de intoxicación por alcohol. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta y algo que podemos decir como que no nos tenemos que confiar, ¿verdad? Porque pudiera, la velocidad de absorción y el metabolismo, entonces pudiéramos esperarnos que los pacientes probablemente pudieran escalar en cuanto al deterioro que están presentando en el momento. Según el CIE-10, ¿verdad? Que agrega otras, ¿verdad? Otras dificultades para mantenerse de pie, una habla disártrica, nistagmo, disminución del nivel de conciencia, que puede llegar de estupor hasta coma, enrojecimiento facial y la inyección conjuntival también. Ahora, también hay síntomas que podemos que podemos esperar, ¿verdad? En los pacientes que son consumidores de alcohol, que es el síndrome de abstinencia, específicamente, ¿verdad? Ya no de una manera genérica, sino que ya específicamente con el consumo de alcohol, ¿verdad? Entonces, se puede presentar con el cese o la reducción del consumo de alcohol, que ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Que ha sido intenso y prolongado. Dos o más de los siguientes que se desarrollan dentro de varias horas o unos pocos días después del cese o reducción del consumo. Dentro de esto pueden encontrar como la hiperactividad autonómica, aumento del temblor de las manos, insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, auditivas y táctiles, agitación psicomotriz, ansiedad, perdón, y convulsiones tónico-clónico generalizadas. Pero recuerden que, miren lo que hice ahí, solamente 2 o más, ¿verdad? O sea que podemos encontrar, por ejemplo, solamente el insomnio y la hiperactividad autonómica, ¿verdad? Y eso ya es un síndrome de abstinencia y necesita un tratamiento. Esto se puede presentar también el temblor en la lengua, que esto es importante, ¿verdad? En los párpados y en las manos extendidas, como parte de la evaluación. Siempre tenemos que incluir esto, ¿verdad? La sudoración, náuseas, arcadas o vómitos, taquicardia, hipertensión, o hipertensión, agitación psicomotriz, cefalea, insomnio, malestar o debilidad, ilusiones o alucinaciones transitorias visuales, táctiles o auditivas. Y se puede presentar convulsiones de gran mal, ¿verdad? Que estas son las características de el síndrome de abstinencia al alcohol, ¿verdad? Este tipo de convulsiones, que siempre van a ser tónicas. Ahora, el tratamiento de la abstinencia, ¿verdad? Que esto es algo que es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque se pueden presentar bastantes complicaciones. Entonces, ¿cuáles son los dos objetivos principales? Bueno, ayudar al paciente a que logre una desintoxicación en la manera más confortable y segura posible y aumentar la motivación para sostener la recuperación, ¿verdad? Si no, va a volver a caer a lo mismo el paciente. A veces caemos en el error de solamente darle el manejo así, digamos, con una benzodiazepina y que se le quite los síntomas, ¿verdad? Pero no necesariamente los síntomas se presentan solamente con la necesidad de una benzodiazepina, ¿verdad? Aunque lo más frecuente es que sí, pero los pacientes que son alcohólicos crónicos, ¿verdad? Tienen deficiencias de magnesio, de fosfato, de calcio también, déficit de vitaminas, ¿verdad? Por ejemplo, de las más importantes, la vitamina B, y dentro de esto la vitamina B1, ¿verdad? Porque se puede presentar no solo como parte de la deficiencia de la vitamina B1, ¿verdad? Pero sí lo más frecuente, ¿verdad? El síndrome o la enfermedad de Wernicke, que se da principalmente por la depresión de tiamina, pero no es exclusivo de la depresión de tiamina, ¿verdad? Entonces los pacientes también se pueden beneficiar de preparados multivitamínicos, ¿verdad? Que contienen ácido fólico durante los periodos de abstinencia. Estos pacientes que han estado consumiendo alcohol crónicamente, los multivitamínicos, a veces lo más indicado no es que se les dé vía oral, porque la absorción de ellos no está bien.
en este momento, ¿verdad? Porque porque el alcohol o el consumo de alcohol barre con las microvellosidades intestinales, ¿verdad? Entonces la absorción se disminuye. Entonces, si tuviéramos algunos preparados parenterales, sería bastante bueno, ¿verdad? También que lo pudiéramos utilizar. Y ahora, algo en lo que sí les quiero hacer un poco de énfasis, ¿verdad? Es que estos pacientes se tratan principalmente con benzodiazepina, ¿verdad? Los pacientes que están en abstinencia agudas por el alcohol. Entonces, hay dos formas y la indicación de benzodiazepina según la puntuación obtenida por esta escala que se llama SIGWA, ¿verdad? De la que ya vamos a hablar brevemente más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar lorazepam de vida media corta, ¿verdad? Estas clasificaciones pueden variar, o puede ser intermedia, ¿verdad? El oxazepam también, y de vida media prolongada, que son los más indicados, ¿verdad? Por ejemplo, el clordiazepóxido y el diazepam, que entiendo que aquí en el país ahorita solamente contamos con el diazepam. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar lorazepam? Los pacientes que tienen un daño hepático, ¿verdad? Lo preferible es que se utilice el lorazepam porque este no tiene un metabolismo hepático. Entonces no hay acumulación de este, ¿verdad? Y el diazepam sí. Entonces puede haber mucha acumulación de la dosis que le estemos dando al paciente diazepam y con las dosis repetidas, entonces podemos tener más bien un deterioro, ¿verdad? Podemos ver un deterioro. Entonces, esto lo podemos utilizar, ¿verdad? En una pauta de 4 días, ¿verdad? De esta manera que alcohol, podemos utilizar 20 miligramos cada 6 horas, ¿verdad? El primer día, el segundo día cada 8 horas, el tercer día cada 12 horas y el cuarto día cada 24 horas, ¿verdad? Incluso podemos hacerlo vía oral, ¿verdad? O lo podemos hacer vía intravenosa, según la comodidad que tengamos, ¿verdad? Y este es el que le estaba hablando, ¿verdad? Según el SIGWA es este que se mira en letras pequeñas, que no lo traje realmente para que lo miremos, para que lo leamos, sino que solamente para que sabamos que existe, ¿verdad? Y este es una escala que nos ayuda a nosotros a evaluar, ¿verdad? El grado de abstinencia que el paciente está pasando, ¿verdad? Entonces en ese se toman en cuenta las náuseas, el vómito, alteraciones táctiles, el temblor, la agitación, la diaforesis, la ansiedad. Esta, según el puntaje que está teniendo, nosotros lo podemos gradar o poder en la gradación de esta manera, ¿verdad? En grado 1, en grado 2, en grado 3, dependiendo de los puntos, ¿verdad? Que este vaya teniendo. Y lo que se recomienda, ¿verdad? Es el clordiazepóxido, y que sabemos que lo podemos, es de vida media larga, ¿verdad? Entonces podemos utilizar también el diazepam, ¿verdad? De 10 a 20 miligramos de esta manera, ¿verdad? Si el paciente tiene una puntuación en el SIGWA más de 8, entonces le vamos a dar una dosis de 10 a 20 miligramos, ¿verdad? Hasta que el paciente no tenga los síntomas. Pero que el más que se utiliza aquí es según la dosis fija, ¿verdad? Que ya tenemos, el esquema de dosis fijas. En algunas abstinencias complicadas, porque sí las hay, ¿verdad? Las convulsiones y el delirium tremens son las complicaciones más severas de la abstinencia, y las convulsiones primarias por abstinencia etílica son autolimitadas y solo requieren tratamiento de sostén. Las benzodiazepinas son el tratamiento de elección para las convulsiones de la abstinencia etílica, ¿verdad? Entonces el tratamiento que necesitamos solamente son benzodiazepinas, ¿verdad? Que ya leímos cuáles son. De preferencia el diazepam. Si el paciente tiene daño hepático, lorazepam. ¿De acuerdo? En la dosis que ya habíamos estado hablando previamente. Se habla que, por ejemplo, en relación al delirium tremens, ¿verdad? Este aún es controvertido porque hay algunas alteraciones de la sensopercepción, pero algunos autores hablan que solamente con benzodiazepina se puede manejar, y otros que se puede también incluir el manejo con una dosis baja de haloperidol. Se pueden utilizar anticonvulsivos también, por supuesto que sí se pueden utilizar,
¿verdad? Aunque la eficacia de esta no es mejor, ¿verdad? Que la benzodiazepina, por lo que habíamos estado hablando previamente. Se puede solamente manejar con benzodiazepinas, pero podemos utilizar, por ejemplo, carbamazepina de 600 a 800 miligramos al día, ¿verdad? Que estas se pueden dividir en 2 o 3 dosis, ¿verdad? Las primeras 48 horas y después solamente dejarlo con 200 miligramos. ¿Qué es lo principal de esto? Queremos evitar que el paciente convulsione, ¿verdad? Que tenga alguna complicación. Pero podemos también utilizar la oxcarbazepina, que es el metabolito activo de la carbamazepina, el divalproato de sodio, barbitúrico, pregabalina, incluso y gabapentina a las dosis que están recomendadas ahí. Antipsicóticos sí se pueden utilizar, ¿verdad? La dosis que se tiene que utilizar es muy pequeña, de 0.5 miligramos a 2 miligramos cada 2 horas, según sea necesario. ¿Por qué la dosis tiene que ser tan baja? Bueno, porque recordemos que el haloperidol puede disminuir el umbral convulsivo, ¿verdad? O bajar el umbral convulsivo y también podemos hacer que este paciente convulsione, ¿verdad? Y, la siguiente sustancia de la que vamos a hablar es la cocaína, ¿verdad? Que este representa la segunda droga en frecuencia de uso después del alcohol en Estados Unidos, ¿verdad? Los usuarios refieren un estado de euforia en consumo agudo, sin embargo, los usuarios crónicos llegan a manifestar estados depresivos también. Entonces, ¿qué síntomas podemos esperar durante la intoxicación? Taquicardia, arritmias cardíacas, hipertensión, sudoración y escalofríos, náuseas y vómitos también, dilatación pupilar, agitación psicomotriz, debilidad muscular, dolor torácico y convulsiones. Además de esto, ¿verdad? Euforia, sensación de aumento de la energía, hipervigilancia, creencias o actos de grandiosidad, actitud abusiva o agresiva, beligerancia verbal, la habilidad afectiva, conductas repetitivas estereotipadas, ilusiones auditivas, visuales o táctiles, alucinaciones, ideación paranoide, interferencia en el funcionamiento personal. Recordemos que esto es durante la intoxicación. Ahora, ¿qué podemos encontrar en la abstinencia? Recordemos que la abstinencia, ¿verdad? Es el cese o la disminución del consumo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Todo lo contrario. O sea, si el paciente, igual que en el alcohol, ¿verdad? Si el paciente estaba muy con algunos síntomas o con algunos signos de depresión del sistema nervioso, en la abstinencia más bien vamos a encontrar como excitación del sistema nervioso, vamos a encontrar al paciente ansioso, tembloroso, ¿verdad? En la cocaína, como es un estimulante, en la intoxicación encontramos más bien estimulación como euforia, pensamiento como de grandiosidad, y en la abstinencia vamos a encontrar lo contrario, ¿verdad? Entonces, estos autores, ¿verdad? Gawin y Kepler, desde 1986, hicieron esta división, ¿verdad? Que en 3 fases de la abstinencia por cocaína. Entonces, que la primera es la abstinencia aguda del crush, que inicia más o menos entre 6 a 12 horas del último consumo, tomando en cuenta que la vida media de la cocaína puede ir desde 4 horas hasta 8 horas, ¿verdad? Según algunos autores. Esta fase se puede prolongar hasta 5 días. La sintomatología inicial que va a ser irritabilidad, agitación, disforia, depresión, anorexia, mialgias, deseo de dormir y un craving que va a ser en este momento decreciente. Y algunos síntomas tardíos que podemos encontrar son como astenia, apatía, anedonia, agotamiento, hipersomnia, ¿verdad? En la fase 2, que es la abstinencia retardada, que aparece en torno, ¿verdad? O alrededor del 7º día y tiene una duración de 10 semanas. La sintomatología es que alternan periodos de normalidad con otros periodos de disforia leve, ¿verdad? Irritabilidad, ansiedad, anedonia y una necesidad del consumo, ¿verdad? Que en esta fase va a ser creciente y que puede hacerse más intenso y aquí es donde la mayor cantidad de recaídas se presentan, ¿verdad? En la fase 2 de abstinencia. Y en la fase 3, que estos autores le llaman extinción, ¿verdad? La duración es indefinida y la sintomatología se caracteriza por una eutimia, ¿verdad? O un estado afectivo normal, una respuesta hedónica normalizada y deseo esporádico nada más de la cocaína.
Y existen algunas situaciones condicionantes con peligro de recaída, ¿verdad? Que eso tiene que ver más que todo con cómo el paciente se ha condicionado. Por ejemplo, si había un solo lugar en el que consumía o o alguna situación, entonces el volver a exponerse a estas situaciones puede hacer que vuelva a tener una recaída en el consumo, ¿verdad? De estas. ¿Y qué podemos hacer? O sea, sí hay algún tratamiento que podemos hacer, principalmente cuando los pacientes están eh, en intoxicación, pero también cuando están en abstinencia, ¿verdad? Siempre le tenemos que dar medidas de soporte. O sea, recordemos que eh, básicamente lo que nosotros vamos a hacer en el tratamiento es evitar que hayan complicaciones físicas, ¿verdad? Porque ya la parte de que la gente o la persona deje de consumir, eso ya le corresponde eh, al terapeuta de sustancias, por ejemplo, ¿verdad? Que se va a encargar de eso. Nosotros nos vamos a encargar solamente de que no hayan complicaciones relacionadas con la intoxicación y con la abstinencia. Entonces, aparte de las medidas de soporte, ¿verdad? Vamos a hacer una monitorización de los signos vitales durante 12 horas, ¿verdad? Los exámenes de laboratorio que vamos a hacer son una CPK, ¿verdad? Total, las troponinas cardíacas y un electrocardiograma, porque siempre pueden haber algunas alteraciones cardíacas en estos pacientes, entonces hay que tener cuidado con eso. Las benzodiazepinas para un efecto simpático y también se pueden dar, ¿verdad? Pues, y también para evitar posibles complicaciones y también cuando hay agitación psicomotriz, ¿verdad? Valorar el uso de nitratos y beta bloqueadores si hay alteraciones en el electrocardiograma y estas son persistentes, ¿verdad? Valorar el uso de topiramato en los casos crónicos, pero el topiramato lo vamos a utilizar no de entrada, ¿verdad? Sino que ya cuando haya pasado por lo menos unas 24 horas, ¿verdad? De esto para no provocar alguna depresión del sistema nervioso, ¿verdad? Porque primero tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? De que si el paciente está consumiendo otras sustancias también, entonces tenemos que tomar todo esto en claro. Y cuenta, perdón, otra de las sustancias que vamos a hablar, porque es muy frecuente, ¿verdad? El uso de las anfetaminas. La evaluación médica de rutina puede descubrir el tipo, que este es el tipo más común de abuso, ¿verdad? De sustancias dentro de los ambientes hospitalarios, ¿verdad? Históricamente esto implica que un paciente que comenzó a usar anfetaminas para controlar la obesidad, por ejemplo, se convirtió en un abusador crónico de anfetaminas. Incluso estas se han utilizado con el objetivo de aumentar la vitalidad, ¿verdad? O de disminuir el sueño, por ejemplo. Pero estos tienen un potencial de adicción, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ha utilizado tan frecuentemente, ¿verdad? Aunque aunque nosotros no lo miremos, ¿verdad? Tan dramático así en las calles o en los centros de atención, ¿verdad? Este sí se presenta muy frecuentemente. Entonces, ¿qué síntomas vamos a encontrar en la intoxicación? La agitación psicomotriz vinculada a un episodio fenomenológicamente psicótico o ansioso. Síntomas psicóticos como alucinaciones, ilusiones, despersonalización y desrealización. Cuadros de violencia física, signos de recogida de la piel secundario. Pueden sentir que hay insectos caminando por su cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces se rascan mucho y pueden llegar a lesionarse bastante, ¿verdad? Porque secundario a este delirio y movimientos estereotipados. No sé si a este punto alguien tiene una pregunta o tiene algo que... Sí, sí, doctor. Yo tenía la consulta, gracias por la información, tenía una consulta que realizarle para poder tener como una idea. Por ejemplo, el personal de salud está en primer nivel. Y en ese punto, todo de la red de Telesan, cada uno tiene el equipo, por ejemplo, para realizar electrocardiogramas. Entonces, ellos están con el paciente, atienden al paciente. ¿Qué recomendaciones proporcionaría usted para que ellos identifiquen a esos pacientes que venimos hablando con estas adicciones, para que poder tener ese apoyo en la plataforma interesante del servicio de psiquiatría para el tratamiento con todos esos medicamentos que se ha estado mencionando de acuerdo al tratamiento? Entonces, ¿qué recomendación daría
al personal de salud, al que está, por ejemplo, el personal de salud de primer nivel, para identificar a estos pacientes y una vez identificados, ¿qué es lo que sería más relevante agregar en la historia clínica o en la interconsulta al momento que ustedes reciban para que ustedes puedan dar una información completa? Entonces, más que todo, sobre todo, esa era mi duda que tenía para que puedan como concretar, muy bien, yo tengo ese paciente, qué es lo que le interesaría y sobre todo tener en cuenta, porque por ejemplo, el primer nivel, tal vez no se podrían realizar algunos exámenes en sangre, muy específicos, pero sí, por ejemplo, podrían enviarles con imágenes o podrían enviar electrocardiogramas del paciente. Entonces, ¿qué había que resaltar de esa historia clínica una vez identificado el paciente? Ok, bueno, algunas de las cosas que habíamos estado hablando, ¿verdad? Previamente, como por ejemplo, algunas cosas que sí me gustaría resaltar, ¿verdad? Aún más en la presentación es la clínica, ¿verdad? Es qué es lo que encontramos, cuáles son los síntomas que el paciente presenta, cuáles son los signos y como miramos al principio, no sé si lo recuerdan todos bien, que dijimos, bueno, no solamente, o sea, los signos y los síntomas son de suma importancia, pero hay otras fuentes de información que también para nosotros son muy valiosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que el mismo paciente pueda decirnos, ¿verdad? Puede darnos de información acerca de la sustancia, por ejemplo, cuánto ha consumido, qué es la sustancia que consume y si consume varias sustancias, ¿verdad? Porque eso se da muy frecuentemente, el consumo, el policonsumo, ¿verdad? De las sustancias. Entonces, estas cosas son cosas que tienen que ir como bien especificadas, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, alguna información que algún familiar, que algún amigo, que algún acompañante, cualquier persona nos pueda brindar acerca del consumo de sustancias, ¿verdad? Todo esto que les acabo de decir. ¿Cuáles son las sustancias? O cuál es la sustancia que el paciente, la última sustancia que el paciente consumió, qué cantidad fue la que consumió, ¿verdad? ¿Cuándo, a qué hora o hace cuántas horas, hace cuántos minutos fue el último consumo, ¿verdad? De esta sustancia, si hay consumo de otras sustancias. Aparte de eso, nos podemos apoyar con algunos otros métodos, como por ejemplo algo que lo encontramos en cualquier farmacia, son estas pruebas de detección de drogas en orina, ¿verdad? Estas las podemos hacer también, ¿verdad? Porque ahí hay alguna, para la detección de algunas drogas de abuso, como por ejemplo alcohol, cocaína, anfetaminas, esas las puede detectar. Entonces esas cosas nosotros lo necesitaríamos. Si necesitamos, por ejemplo, un paciente que consume cocaína y es un consumidor crónico de cocaína o que acaba de consumir una gran cantidad de cocaína, si se le puede hacer un electrocardiograma, ¿verdad? Y que este electrocardiograma pueda ser interpretado o por lo menos tener cuánto mide, ¿verdad? El intervalo QT, por ejemplo, que es para nosotros que nos importa mucho, ¿verdad? En los pacientes que han consumido cocaína, también nos aportaría mucho, ¿verdad? Acuérdense que una de las principales cosas, ¿verdad? Bueno, no es que una de las principales, sino que lo primero que hay que hacer es a estos pacientes brindar las medidas de sostén, ¿verdad? Ya lo que venga después, que pueda ser especializado, se puede hacer cuando ya las medidas de sostén hayan sido implementadas, ¿verdad? Después se puede hacer, por ejemplo, la aplicación de algunos fármacos si el paciente, digamos, no sabemos qué tiene, pero dicen que tiene 5 días, no, que tiene 10, 15 días o 20 días de estar consumiendo alcohol y desde hace 2 días no consume alcohol. Y al paciente lo miramos que está muy ansioso y que siente miedo, por ejemplo. Como que lo pueden estar persiguiendo o que tiene algo y que parece raro y dicen, este paciente es psiquiátrico. Bueno, pero realmente este paciente pudiera estar en abstinencia por el alcohol. Entonces, ¿cuál es el fármaco que le vamos a indicar? Bueno, y hablamos que van a ser las benzodiazepinas, ¿verdad? De entrada para disminuir la sintomatología relacionada. ¿En qué dosis? Bueno, podemos ir de 10 hasta 20 miligramos.
¿verdad? Y repetirla esta cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo del tipo de la gravedad de la sintomatología que el paciente tenga. Entonces, estas serían básicamente las cosas que nosotros necesitaríamos saber de entrada para poder hacer algún tipo de intervención, principalmente farmacológica, que es lo que se necesita en este momento. No sé si quedó contestada la pregunta que se realizó. Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Otra de las sustancias que también de las que vamos a hablar es la anfetamina, ¿verdad? En la intoxicación vamos a tener agitación psicomotriz vinculada a un episodio fenológicamente psicótico ansioso, como ya habíamos hablado, ¿verdad? Los síntomas psicóticos como alucinaciones, ilusiones, perdón, despersonalización y desrealización, cuadros de violencia física, signos de recogida de piel secundario al delirio de fornicación y movimientos estereotipados. Siempre en intoxicación, ¿verdad? Las cifras tensionales pueden estar elevadas. Recordemos que este es un estimulante, ¿verdad? Taquicardia, diaporesis, crisis convulsivas, alteración del estado de conciencia y alteraciones mecánicas o físicas. El tratamiento, de nuevo, ¿verdad? De entrada, el soporte vital y la monitorización. Se puede realizar un lavado gástrico en caso de que esté indicado, ¿verdad? En caso de que haya de que se pueda constatar que el consumo ha sido por lo menos de hace menos de 30 minutos, ¿verdad? Después de 30 minutos ya el lavado gástrico va perdiendo la utilidad porque el medicamento o el fármaco, la sustancia se va absorbiendo. Realización de pruebas complementarias en caso de toxicidad moderada severa o historia poco clara de la intoxicación, abundantes líquidos intravenosos, tratamiento sintomático, ¿verdad? Y en la abstinencia, pues, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente, igual que la cocaína, ¿verdad? En algunos aspectos, porque lo de estos dos son estimulantes del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces podemos encontrar una fase de crash que puede durar hasta 7 días, ¿verdad? Donde vamos a encontrar un craving intenso, que craving es la necesidad del consumo, ¿verdad? Irritabilidad intensa, cuadros de agitación psicomotriz, conducta paranoide, insomnio, sueños displacenteros y fatiga. Entonces hay algunos otros trastornos adictivos que no están relacionados con sustancias, ¿verdad? Esto está dentro del manual diagnóstico de trastornos mentales de Estados Unidos, ¿verdad? En su 5ª edición, ¿verdad? Que salió en el 2016. Entonces, del que hablan ahí es del juego patológico, ¿verdad? Entonces, la necesidad de apostar en cantidades de dinero cada vez mayores, nerviosismo, irritabilidad al intentar de reducir o abandonar el juego, esfuerzos repetidos por reducir o abandonar y sin éxito, ¿verdad? A menudo hay una apuesta, cuando hay dificultades personales, después de perder, apostando, vuelve a recuperar, entre comillas, lo perdido, ¿verdad? Vuelve a apostar porque considera que va a recuperarse, ¿verdad? Miente para ocultar el grado de implicación con el juego y ha peligrado o perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica por causa del juego. Entonces, si tenemos 3 de estos que acabo de enlistar, ya podemos hablar que hay un trastorno relacionado con el juego patológico. Y bueno, el tratamiento, el manejo con estos realmente sí es psicoterapéutico, ¿verdad? Sí se pueden utilizar algunos fármacos que se han venido utilizando hace un tiempo con la intención de disminuir la impulsividad, pero no se ha demostrado que haya realmente una efectividad, ¿verdad? Y que se recomiende algún tipo de fármaco en específico para este tipo de trastorno. Y bueno, eso es lo que les había preparado para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o tiene algo que decir al respecto. Gracias, doctor. Creo que ha sido una gran presentación. Igual abrimos este momento para preguntas. Pueden ponerlas en el chat o pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas al doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Un placer saludarle. Me parece excelente su exposición. Y lo único que quisiera recalcar un poquito
a todos los que estamos en este chat. Lo que usted mencionó, el alcohol es una droga. Lamentablemente en el país eso no se escribe en los expedientes y ese es un problema serio en el momento de tomar decisiones en el país. En este caso sería bueno, y eso lo hemos mencionado en varias ocasiones, sería bueno que de ahora en adelante en la historia clínica que se haga de los pacientes no se le coloque ni vicio en primer lugar, ni se coloque simple y sencillamente como un antecedente común, sino que es un antecedente patológico, ¿verdad? Entonces se tiene que incorporar como una patología, una drogodependencia, cualquier drogodependencia que sea, tiene que agregarse como patología. Y en el caso del alcoholismo y el tabaquismo, que siempre ha sido manejado como en las historias clínicas como vicio o como hábito, ya no debe de ir en los hábitos porque no son hábitos. Entonces, les pediría en ese sentido pues que agreguemos en la historia ya cualquier drogodependencia, ya sea lícita o ilícita. Las lícitas, que son las más frecuentes en este sentido, como el alcoholismo y el tabaquismo, sean ya colocadas como antecedentes patológicos personales, no como hábitos, porque no lo son. Gracias, doctor, y excelente exposición, me parece magnífica. Muchas gracias, Ronnie. Hola, doctor, muchas gracias, un placer. Les saludo a Juan Carlos Amador, parte del equipo de Telesan. Doctor, para todas aquellas personas que nos están viendo a lo largo del país, muchas veces yo sé que como médicos generales, muchas veces optamos en no mandar casos de pacientes como intentos suicidas, casos de depresión, ansiedad, pero sí yo me gustaría invitar a todos los que nos miran a que puedan consultar el servicio. Yo creo que el servicio de psiquiatría ha sido un servicio muy responsable que ha estado a la disposición, tanto desde sus coordinadoras como también de sus médicos residentes. Entonces invitamos a todos que puedan hacer teleconsultas a ese servicio. Y muchas veces, doctor, lo que pasa es que la gente dice, es que yo no sé cómo hacer un examen mental, es que me van a pedir esto, que no sé cuánto, pero reconocemos pues los pocos servicios que tenemos a nivel nacional. Yo creo que es una necesidad en este campo, y por lo tanto la tecnología, como es el uso de la telesalud, es una necesidad. Y ahora que hemos tenido la oportunidad pues y poner a disposición a toda la población o a toda la red de Telesan, yo los invito y los incentivo hoy a que podamos participar en ese proceso de teleconsulta y en ese proceso de formación. Entonces, en esa parte, doctor, solo agradecerle realmente por su tiempo. Gracias al tengo que llevar una constancia de ingreso. Permítame. Entonces, invitarles a todos a que participen en este proceso de teleconsultas y también en el proceso de formación, y pues a trabajar por una salud mental también de nuestra población, y tomar en cuenta pues que esas cosas que no podemos resolver allá a nivel los lugares allá en el interior del país, en La Mosquita, El Paraíso, Choluteca, etcétera, pues que lo podamos mandar en teleconsulta. Solamente para contarles una anécdota, yo creo que está la doctora Cintia, la vez pasada ella refirió una teleconsulta del Paraíso, de Orpolí, se contestó por el servicio de psiquiatría, y al final el paciente tuvo que venir, pero el paciente cuando vino realmente tuvo una atención muy buena por parte del servicio de psiquiatría, porque era un paciente ya conocido pues, a través de telesalud. Entonces él, cuando ya vino, solo se le dio seguimiento, se le dio su medicamento y pues se dio esta atención. Entonces, así como este paciente que tuvimos de Oropolín, así podemos tener toda la red de Telesan, pacientes de psiquiatría, creo yo. Y solo una pregunta para usted, doctor, ¿cómo están funcionando ahorita a nivel de los hospitales psiquiátricos, ahorita en pandemia? ¿Cómo se han manejado para que también la población sepa cómo han estado trabajando? Sí, los hospitales psiquiátricos, así como todos los demás hospitales a nivel nacional, no han dejado de trabajar.
¿verdad? Siempre se ha estado dando la atención, ¿verdad? Sí, se trató o se estaba tratando hasta hace un tiempo de mantener un poco la distancia para protección del personal, ¿verdad? Pero ya que están vacunados, ya todos los servicios están volviendo a la normalidad y la atención de los pacientes siempre se está dando, ¿verdad? O sea, el flujo de pacientes aquí siempre es bastante alto. El medicamento nunca les ha faltado, ¿verdad? Y cuando los pacientes tienen alguna necesidad, digamos, ¿verdad? En cuanto a la atención, siempre se les ha dado y siempre se les va a seguir dando. Entonces, los servicios siempre están funcionando al 100%. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta o algún comentario? 3, 2, 1. Bueno, doctor Guzmán, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la presentación. Nos vamos con un buen sabor de boca a todos y como decían, pues a mandar esas teleconsultas si son necesarias o a referirlo a los servicios pertinentes en el momento que se requieran. Nos estaremos comunicando pues para invitarlo nuevamente, doctor, probablemente en algunos meses, algunas semanas, pero muchas gracias. Y pues feliz viernes a todos y feliz fin de semana. Ok, que tengan un buen día. Gracias. Listo. Nos vemos. Bye bye.